saludar a la doctora Margarita María Restrepo, representante por Antioquia, al doctor Juan Carlos Monroy, intendente jefe Henry Pérez de la Policía Nacional, doctor Edgar Octavio Gómez Torres, doctor Enver Estefan Rodríguez, doctor Carlos Ardila Espinosa, e igualmente saludo a los vicerrectores administrativos, docentes, estudiantes de Unisabaneta y de otras entidades, como al público en general que hoy nos acompaña. La Corporación Universitaria les agradece por acompañarnos en el segundo foro de Defensoría del Pueblo. La Corporación Universitaria de Sabaneta es una institución emprendedora y de innovación para la construcción y transferencia del conocimiento desde el orden local y regional, con perspectiva social de su extensión y comprometida con la construcción de un país más pacífico, más justo, más solidario y con una conciencia social y ecológica. Siempre nuestra apuesta ha sido por la educación, porque tenemos la certeza de que ésta nos hace mejores hombres y mujeres, porque sabemos que es parte esencial de la equidad, de la competitividad y de la construcción de la ciudadanía y de paz. La educación se integra a la equidad porque nos permite el entendimiento mutuo y nos da la oportunidad de lograr mejores condiciones de vida para todas y todos. Igualmente, la educación hace viable el progreso individual y grupal, convirtiéndonos en personas más competitivas para afrontar los grandes retos que nos plantea el mundo actual. Colombia vive hace más de 5 décadas un conflicto interno que pone en evidencia la debilidad económica, política y social por la que pasan ciertas zonas de nuestro territorio. Son entornos físicos donde predomina la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de cobertura educativa, la violencia intrafamiliar, entre otros. Factores que de una u otra forma inciden en nuestros menores, poniéndolos en situaciones de vulnerabilidad que sin lugar a dudas confluyen en prácticas fuera del orden de lo legal, como el reclutamiento infantil. Estas condiciones permiten que grupos armados, organizados al margen de la ley, busquen niños y niñas y adolescentes en esta zona para que pasen a formar parte de sus filas y hagan parte de la guerra que afrontan contra el Estado. Al hablar de reclutamiento de menores de edad, se deben tener en cuenta dos aspectos importantes. En primer lugar, la edad de vinculación, la cual oscila entre los 7 y los 17 años, y en segundo lugar, la voluntariedad, porque muchos menores que se incorporan a las filas lo hacen aparentemente por una decisión voluntaria, sin que ningún factor externo les presione para tomar la decisión. Las niñas, niños y adolescentes que son contactados por los integrantes de los grupos armados ilegales reciben propuestas que se convierten en una opción de vida para dejar a un lado la situación económica o social que atraviesan. Los menores reciben engaños y manipulaciones que le hacen tomar decisiones no tan voluntarias de acuerdo con los contextos que viven, tales como privación económica, falta de acceso a servicios de educación, salud, bienestar y recreación, así como la carencia de redes afectivas y de protección, entre otras condiciones de vulnerabilidad que finalmente lo que hacen es influir en la decisión de ingresar a las filas de estos grupos armados ilegales. Como institución de educación superior nos distinguimos por trabajar en pro de los derechos humanos y no somos ajenos a la protección de los derechos de los menores, los cuales se aprueban en Colombia mediante la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y donde se establecen las medidas por las cuales serán protegidos sus derechos y se adoptan las medidas necesarias para lograr la recuperación y reintegración de todo niño que fuere víctima de abandono, explotación, abuso, tortura, conflictos armados, entre otros. Esta mañana, conversando con la representante, me comunicaba con gran preocupación la decisión tomada el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia de no casar el recurso que se interpuso frente a los grupos armados al margen de la ley, rechazando y haciendo uso del indicativo y prorreo para no procesarlo por reclutamiento forzado de menores. Esperamos pues que analicemos con más detalle y más adelante esta decisión. Por ahora no tomemos posiciones ni posturas, no sabemos qué fue lo que pasó, pero es una situación que merece, representante y ellos, otro foro de discusión. De todas maneras, bienvenidos una vez más a estos espacios. Sí, sería mejor. Bienvenidos una vez más a estos espacios de discusión y aprendizaje a los que Unisabaneta les cuesta como herramienta de retroalimentación y participación. Muchas gracias.
De cara al proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, es importante que los colombianos conozcan el verdadero compromiso de las FARC respecto a la desvinculación de todo menor reclutado, así mismo como la situación de este crimen. La persona encargada de moderar este foro es Víctor Hugo Marín, bibliotecario y estudiante de Derecho de la institución. Muy buenos días. Antes de iniciar, las preguntas que ustedes tengan, por favor, confíenlas en una hojita que al final, en esa hojita que les van a pasar ahorita. Y al final de las ponencias les vamos a hacer esas preguntas para que nuestros panelistas respondan a ellas. Comenzaremos entonces con la intervención del señor Juan Carlos Monroy Giraldo, comunicador social, periodista, egresado de la UPB. Desde 2003, periodista del periódico El Colombiano y en los últimos 10 años, integrante del área de conflicto armado y paz y derechos humanos. En esta sección, responsable de cubrimiento informativo en las zonas de conflicto, responsable directo de los temas de reclutamiento forzado de menores, víctimas del conflicto y reparación a víctimas. Ganador de premios de periodismo del Círculo de Periodistas de Antioquia y la agencia de noticias Colprensa por trabajo sobre desmovilización de autodefensas, el reclutamiento forzado de menores y el conflicto en Cauca. Doctor Juan Carlos Monroy Giraldo. Buenos días, y primero que todo me hace sentir ahí como veterano, que ya me dicen eso, entonces periodista es doctor porque ¿cierto? Son los compañeros los doctores. Miren, más allá de exponer aquí temas jurídicos, como dicen ahorita, un problema, digamos, legislativo en la Corte, yo quiero compartir, digamos, mi experiencia como persona, como ciudadano y como periodista, que somos, digamos, los profesionales que tenemos la oportunidad de estar en las zonas de conflicto por gajes del oficio. Entonces, más allá, por eso que les voy a compartir es mi experiencia, lo que yo he visto en el terreno, en las zonas de conflicto, porque el tema del desplazamiento, el tema de todos los delitos, digamos, asociados al conflicto, son temas de nuestra área, el área de paz y derechos humanos del colombiano. Pero yo, digamos, me he apasionado por dos temas en especial, lo que es el reclutamiento forzado de menores y las minas antipersonal, porque a mi juicio, personalmente, son los dos flagelos para mí del conflicto más espantosos. Entonces yo siempre, cuando llegué les voy a contar, cuando yo llegué a la Unidad de Paz y Derechos Humanos hace 10 años, me decían, fíjense, porque decían que yo era, digamos, estaba muy joven, que era intrépido, entonces yo descubría municiones a veces, entonces iba a una balacera, iba a temas judiciales y no me impresionaba. Y recuerdo que cuando yo llegué me propusieron fortalecer el área de paz y derechos humanos porque hay unos temas muy delicados, hay que llegar a zonas de conflicto. Juan Carlos, venga, le queremos proponer a usted. Entonces la primera sorpresa mía es que, bueno, ¿y por qué? No, es que como usted es soltero, entonces nadie lo espera en la casa, ni nadie llama aquí a preguntar por usted. Nadie lo está esperando. Entonces, es una anécdota, pero cuando yo llego, esos dos temas son los más impresionantes para mí. Siempre reflexioné y decía que cómo era posible que estuviera pasando eso mientras yo estaba estudiando. Le digo a ustedes, nosotros somos privilegiados de jóvenes de estar estudiando y que no les esté pasando esto que les voy a exponer. Entonces siempre me impresionó y me dolió mucho pues, el tema del reclutamiento. Y puede ser que hay dos temas que me han hecho llorar escribiendo historias y este es uno de ellos. Entonces, mire, yo quisiera decirles que en mi experiencia el reclutamiento forzado lo que ha hecho es frustrar la vida de miles de niños y adolescentes que por luchar una guerra que ellos no pidieron, de la que no tenían conciencia, terminaron en grupos armados ilegales que frustraron su vida, o terminaron discapacitados, o traumatizados, o convertidos en criminales. Es muy duro decirlo, pasaron de víctimas a victimarios. Y les voy a presentar, voy a iniciar antes, como les decía, voy a explicarles esto como un trabajo que hice en el Cauca sobre reclutamiento forzado, porque uno hasta no ver, no creer que esto pase. Entonces me disculpa, está sin editar, es un documento que tuvimos acceso ahí en la zona. Lo logramos ahí porque el video es muy ilustrativo. Les voy a decir que digamos, en la experiencia nos hemos encontrado, yo como periodista me he encontrado con una realidad que está aquí en unas cifras incluso que son de las instituciones de los
compañeros pues, panelistas, y esto pues no es un secreto, que los grupos armados ilegales y sobre todo las guerrillas lideran el reclutamiento forzado en Colombia. Entonces tenemos unas estéticas que los compañeros van a profundizar, pero sobre todo yo quiero hacer énfasis en que a diferencia digamos de lo que muchos se ha hecho digamos en ese proceso de paz, o la experiencia que me ha dado hablar con fiscales, con las personas que trabajan directamente y con las mismas familias, el tema del reclutamiento, para mí el problema que yo veo es la invisibilidad. Ha sido un delito invisible, ha sido una realidad que ha sido manipulada, una realidad distorsionada por parte de los grupos armados ilegales tratando de justificar el reclutamiento, y sobre todo un problema que he visto desde la justicia, digamos las dificultades para hacer justicia, para la judicialización, digamos para la intervención de este delito, incluso para la rehabilitación de los niños que, como les digo, pasaron de ser víctimas a victimarios. Entonces, esto simplemente quería tener dos fuentes diferentes que van a ellos los compañeros y profundizarán, pero digamos, más o menos, nadie sabe cuántos niños fueron reclutados en el conflicto. UNICEF, el gobierno colombiano, el Ministerio de Defensa, todos tienen cifras distintas, y es lógico porque es muy difícil de mencionar. Solamente usted puede tener referencia cuando los menores son desvinculados, porque son recuperados en combates o que fugan. Esa es la única referencia que hay. Pero solamente una cifra que tiene, por ejemplo, Bienestar Familiar, hablar de cerca de 5.800 menores desvinculados desde 1999, es una cifra ya espantosa. Y decir, por ejemplo, que el 60% de esos menores fueron reclutados por las FARC, el 15-20% por las autodefensas, el otro 15% por el ELN, ya nos hace una mención, digamos, de la magnitud, y teniendo en cuenta que esta es una cifra que solamente desde 1999, cuando existe el programa pues, de bienestar familiar, de ahí para atrás, el reclutamiento ha sido, digamos, un tema, como les digo, invisibilizado, distorsionado, manipulado. Después, ¿por qué considero yo que en la experiencia ha sido un tema tan manipulado? Bueno, ustedes ahí, como les digo, ven unas fotografías que se han obtenido, digamos, en combates o cuando le entregan los guerrilleros desmovilizados. Yo creo que no hay más contundencia que mirar esas imágenes que crean pues desconcierto. Básicamente es una infografía que hicimos una vez para demostrar, digamos, con cifras del Ministerio de Defensa que demostraban dos realidades. Lo que ya sabemos que no es nuevo, que las FARC, autodefensas y el ELN son los grupos que más resultaron con una diferencia de las FARC de lejos del 60%. Solamente recuerden que solamente los niños que se han logrado recuperar con base en entrevistas con ellos. Pero lo que demuestra, digamos, este tema es que cada vez el reclutamiento fue a menor edad, y uno se da cuenta, digamos, en las zonas cuando habla con la gente de que generaciones anteriores, como dicen los pelados, le copiaban a los grupos armados ilegales. Cada vez les quedaba más difícil reclutar porque la ideología pues, que alguna vez llamaron revolucionaria ya era anacrónica. Las comunidades se sentían intimidadas, victimizadas, entonces digamos ya no era fácil reclutar. Por la ofensiva militar pues había unas bajas muy importantes, unas deserciones masivas impresionantes. Entonces la guerrilla, el mejor, digamos, forma de reemplazar a esos combatientes, justamente como por decirlo, por combatientes que eran baratos de mantener, que son fáciles de manipular, de seducir con promesas, con dinero. Incluso encontramos niños que fueron servidos con un celular, con una tableta. Me encontré esa historia, digamos, niños que fueron porque le ofrecieron una tableta, que para nosotros es algo muy lógico, pero digamos, en una zona rural apartada es
algo caído del cielo. Pero entonces cada vez, por ejemplo, lo que encontrábamos era que cada vez veíamos niños más jóvenes, y cuando se hacen estos estudios de esa familiar, de la historia del pueblo, encontramos que los niños cada vez más a corta edad. Revisando nosotros digamos unas 300 entrevistas, hubo un estudio, las entrevistas que tuvimos, más o menos entre el 2000 y el 2005, las edades eran de 14 años en promedio, pero había niños de 10, pero eso era sacando el promedio era de 14 años. Y más o menos en el 2006, cuando viene la aplicación más grande, terminan en 12.5 años, con casos pues, de niños de 10 años. Bueno, y aquí quiero entrar entonces, digamos, en lo que yo le he dicho, que es la distorsión de, digamos, lo que a mí siempre me ha indignado como ciudadano y que he encontrado, pues, como un tema de trabajo como periodista. Miren, esto es, digamos, cuando ahorita las frases del anuncio del cese, digamos, de la renuncia al reclutamiento forzado, básicamente son argumentos que dicen. Ellos sacaron, siempre recuerdo que cuando todos hablaban, cuando yo, digamos, hablé con guerrilleros, con Timoleón en el oriente antioqueño del ELN, con otros guerrilleros acá en Antioquia, que se lo encontraba cuando nos retuvieron. Bueno, siempre yo les preguntaba por esto, y ellos decían que ellos no reclutaban, sino que ellos recibían voluntariamente el que quería irse. Y recuerdo que ahorita, miren, esos son los argumentos de ellos. Yo los llamo los huérfanos, porque el argumento fue muy cínico, a mi parecer. Decían, bueno, básicamente decían, bajo ninguna circunstancia hemos procedido a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente. Dicen que el ingreso a la par es personal. Como les recuerdo, este es el comunicado oficial leído por Arias Iván Márquez, el jefe negociador de la CAP, el segundo pues, de este grupo. Dicen, algunos menores han encontrado refugio en nuestros campamentos, junto con otros supervivientes y desplazados tras la ocurrencia de espantosas masacres, asesinatos o amenazas contra miembros de comunidades acusadas de ser base guerrillera por las fuerzas estatales. Y nos hemos visto una necesidad de llevar con nosotras familias viudas y huérfanos. Entonces, nos están diciendo que prácticamente ellos son huérfanos la violencia, la marginalidad, de todas esas condiciones. Entonces, cuando ellos dicen que eso lleva, que ellos tienen es un orfanatorio, entonces yo recuerdo, porque les dije, las experiencias que yo les puedo compartir de mi experiencia, digamos, en las ondas de conflicto, recordé mucho cuando salió eso. Recordé mucho uno de los casos más dolorosos que yo he conocido, es el de una madre de Argelia, que 3 guerrilleros llegaron a su casa, tumbaron la puerta por atrás y llegan y encuentran a la niña de 13 años que está jugando y le dicen vinimos por ella. Fue muy dramático escucharla porque me decía que la niña se le escondía detrás de ella defendiéndola de los 3 guerrilleros, pero es mejor que ellas la escuchen a ella que me escuchen a mí. Y por eso les digo, la parte dicen, digamos, que todo ha sido voluntario, y sobre todo cierto, que ellos se han cumplido y que su edad de reclutamiento es de 15 años, lo que incluso, eso lo explicaron los compañeros, dio origen a un limbo jurídico. Considero yo que es un tema de debate, porque digamos ellos se aprovecharon de un pequeño vacío jurídico en las legislaciones y en la legislación internacional, donde dice que el reclutamiento forzado, hay un consenso pues, de que es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad de reclutar niños menores de 15 años. Entonces ellos se aprovecharon, digamos, en ese margen entre los 15 y los 18. Ahora dicen que no, que sí van a renunciar al reclutamiento, pero nos reservamos el derecho a reclutar menores de 17 años. Entonces uno, como les digo, entonces creo que hay una evidente manipulación y transcripción pues, de todas estas normas. Me disculpan el audio porque estaba muy difícil la comunicación, ella vive en una vereda, me disculpan de la cantidad de... Básicamente quiero que escuchen a una madre que cuenta de que el reclutamiento de su niña no fue voluntario.
largo, pero básicamente entonces lo que cuenta de la señora es que caminó 8 horas hasta el campamento. Camina 8 horas y cuando llega al campamento se encuentra con Karina. Y dice ella que se encuentra con Karina y le reclama pues a la niña, que es una menor de edad, que es una estudiante que tiene 13 años. Y de nada les valieron las súplicas, porque la respuesta de Karina fue: lárguese de aquí, no la quiero volver a ver acá, y si vuelve, la matamos y la enterramos acá. Ella le reclama a la niña otra vez, y la respuesta de Karina, que era una respuesta que es famosa en el Oriente, cualquier persona que viva en el Oriente se nos puede decir. La respuesta de Karina a las madres, a los padres era: ella ya es de la revolución, ese es el aporte suyo de la revolución. Y de ahí, pues, se recuerda, digamos, en algunas zonas del país, la guerrilla impuso a las familias una cuota de, que por cierto, que hablando con la familia me da cuenta que es verdad. Decían: usted tiene 5 hijos, entonces tiene que aportar 2 a la revolución. Entonces, como yo decía, mi reflexión es, o sea, mientras el resto del país está tranquilo, o los que no fuimos víctimas de eso, ¿qué estaba pasando en todas estas zonas en medio, digamos, de ese flagelo y algo tan atroz que le están pidiendo a las madres que entreguen a sus niños? Bueno, el camino era y nunca se lo entregaron, únicamente. Fue muy dramático escucharla, digamos, otro pedacito, pero para no alargarme, porque la señora termina llorando cuando me dice que cuando llegó la encontró amarrada de pies y manos. Y como no sé si se escuchaba bien, la niña decía que cuando la mataron a la niña con un arma en la cabeza, ella se puede estar suplicando que no se la llevaran. Esa es otra, esa es una foto que obtuve recientemente. Es un hijo de un cabecilla del Frente Cuarto de la FARC. Pues como pueden ver, es reciente. Pues yo creo que es fácil calcular la edad, ¿cierto? Lo tremendo es que me van a contar otra anécdota, porque yo pienso que, como les digo, que la realidad a veces supera, digamos, muchas cosas. Este trabajo me trajo problemas, porque me dijeron que era un montaje que habíamos hecho, que porque la guerrilla los guerrilleros no visten de negro y camisetas negras, ellos usan camuflados. Bueno, no trae más fotografías donde me tocó una vez un combate en el Cauca, tirarme, bueno, esconderme y todo, y estaban efectivamente vestidos así, adultos pues, y niños también. Ese es un testimonio que eso va a ser parte del trabajo que yo hice, que incluso también anecdótico, porque resulta que yo me gané un periodo mío de periodismo con ese trabajo que se llama La infamia de los niños robados para la guerra. Y recibí pues un premio y bueno, era un logro profesional. Pero el día que yo les cuento que cuando yo recibí el premio me sentí mal. Y sentí como vergüenza pararme a recibir un premio, porque yo decía, estoy recibiendo un premio por algo que yo no debería escribir, o sea, por semejante atrocidad, me sentí mal por haber puesto a llorar a esas madres, haciéndoles revivir eso. Entonces fue, digamos, un contraste. Como pueden ver ahí, pues más o menos, no voy a ponerlo con nombre, pero porque la persona que la quiera contactar perfectamente puede hacerlo. Al drama, aquí viene otro debate que yo pienso que quería, por eso yo acepté participar, porque digamos el reclutamiento no termina ahí, la tragedia de esa señora no termina ahí en que reclutaron los niños, miren, digamos, todo lo que sufren, digamos, las poblaciones. Le reclutan a la niña, pasa por ese drama, va hasta el campamento, la amenazan y se tiene que devolver, pues, eso ocurrió en el año 2000, pero ella no termina este drama, porque esa señora hoy es víctima, digamos, de otra situación, que es, bueno, la falta de justicia. Ella dice que Karina pues le dijo que no se acordaba, al principio le dijo que no se acordaba, cuando ella en el Justicia y Paz pues fue y le preguntó por la niña, después le dijo que sí se acordó, y le confirmó que la niña la habían matado. Después de muchos años, ella luchando, diciéndole que se la devolvieran, porque ella iba a donde los jefes y decía, devuélvame la niña, le dijeron que la niña la habían matado, y Karina le reconoció que la niña la habían matado y que tenía que averiguar dónde la habían enterrado. Cuando le pregunté por qué, me dijo que la niña la habían matado porque era infiltrada de los paramilitares. Una niña de 13 años, infiltrada de los paramilitares, que la habían matado, no se por Paraca. Entonces,
Imagínense, llama a la señora. La última vez que hablé con ella fue hace 6 meses, y miren la otra tragedia, lo que implica el reclutamiento. Y es lo que yo digo, que se puede abrir un debate. Ella es víctima de una cadena, esa señora, el reclutamiento, la falta de justicia. Y usted puede ver que esta señora no ha sido posible que la fiscalía haga la exhumación, porque algunos desmovilizados le dijeron dónde la enterraron, y han ido y que no la encontraban, que no, que es aquí, que más allácito, que es a unos metros, que lógicamente es una tarea difícil. Lógicamente la fiscalía tiene una cantidad de miles si tienen 1000 cuerpos en los laboratorios para la identificación, más o menos unos 5000 cuerpos que han exhumado. Hay 1000 cuerpos en los laboratorios por identificación de ADN y cotejo con sus familiares. Ahí la gente está reclamando, mire, aquí hay unas cosas, aquí hay unas cosas. Es difícil, pero bueno, después de 15 años la señora todavía está reclamando y dice que le dijeron dónde estaba. Entonces, esa es la realidad de doña Celina. Y vamos a ponerle caras. Esta es la niña. Esa es la otra niña. Eso fue un mes antes que se la llevaran. A la fuerza, ¿cierto? No voluntariamente. Y casualmente, mire lo que pasa, que es el otro tema que yo considero que es muy difícil, un debate que está, digamos, por hacerse en cuanto a digamos, lo que debemos hacer ante este problema, porque, digamos, estos niños que pasaron de víctimas a victimarios, hay un reto muy grande, no solamente para la justicia, para la sociedad y para todas las instituciones que están involucradas, digamos, en el tratamiento, porque estos niños, digamos, se convirtieron pasaron, ¿cierto?, de víctimas a victimarios. Y esto fue, digamos, en una audiencia, porque Karina confesó que ella participó y ordenó el reclutamiento de 108 niños, de los cuales 80 fueron fusilados. ¿Por qué? Los argumentos, cuando yo la entrevisté, me dice que los fusilaron por desobediencia, por intentos de fuga, por desmoralización, porque estaban aburridos de estar allá. Entonces, aquí ustedes pueden, más o menos, les cuento eso. Y en la entrevista, ese es el perfecto caso. Karina es el perfecto caso del reclutamiento. El que esté en el Oriente Pequeño sabe que, digamos, que Karina es temida, es odiada. Las víctimas hablan lo peor, todas las intimidaciones, los atropellos, los abusos, todos los delitos que cometió, y sobre todo cómo se raptaban a sus niños de las casas, iban por ellos de las casas, les sacaban a rastras de las escuelas. Karina, cuando Karina me está contando la desmovilización, Karina me cuenta, y es parte de la verdad judicial de ella, que ella fue reclutada también. Ella fue reclutada en el Oriente Pequeño cuando era una niña. Fue reclutada y pasó más de 20 años en la guerrilla. Y cuando yo le dije entonces que ella me cuenta que se desmovilizó, yo le dije, bueno, ¿por qué se desmovilizó? Entonces me cuenta que la hija, digamos, ella no podía ver a la hija, ella tiene una hija, y que la hija le estaba rogando, digamos, que se fuera, que se saliera, que quería estar con ella, y sobre todo había un trabajo, el ejército hace un trabajo de inteligencia del ejército, porque llegaron hasta la hija para decirle que convenciera a Karina, que era una de las máximas líderes de las FARC en Antioquia, que se desmovilizara, ¿cierto? Karina entonces le dice al comandante, uno de los jefes máximos, que es el secretariado, que murió, alias Iván Ríos, le dice que le ayude, que qué hace con ella, que el ejército está encima, que la está trabajando, pues, para que la convenza ya de que se salga, que ya qué va a hacer, que qué hace con la hija, que si la pueden ayudar a sacarla y todo eso. Lo que le dice alias Iván Ríos es que le dice así, me cuenta ella, no hay otra salida, métala a la guerrilla. Entonces, ella por esa decisión que no la quería meter, digamos, se desmoviliza. Cuando yo le pregunto, pero oiga Karina, usted ahorita me habla como madre, ¿usted no pensó cuando le dijeron eso en todas las madres que usted les hizo eso? Que usted levantó a los niños. El resultado fue este. Karina se puso a llorar. Entonces yo vi a una persona que la gente odiaba, que ha cometido todos los delitos habidos y por haber, el prontuario de una persona, pero imagínense, solamente que ordenó el fusilamiento de 80 niños,
muchos de los cuales siguen enterrados allá. Este es el resultado. Entonces ahí nos vemos, digamos, cuál es el resultado, digamos, de eso. Y finalmente, pues para tenía, digamos, que aquí otros temas era, digamos, que a la guerrilla, es una de autodefensas, la guerrilla y la autodefensa siempre se estudiaron en que le diera reclutamiento voluntario. Y bueno, y lo explicaron los compañeros. Finalmente yo quisiera decir una cosa, para rematar. El caso de doña Celina demuestra, digamos, que a pesar, digamos, de hechos tan contundentes, la justicia, ya hablando con fiscales, con toda la experiencia del terreno, con el trabajo, los fiscales, hablando con la gente de alto comisionado de la ONU, siempre, digamos, a pesar de ser un hecho de un delito totalmente reconocido como un delito de guerra, de lesa humanidad, los operadores judiciales siempre han dicho que es un delito, digamos, impune, muy difícil de investigar porque están en la clandestinidad estos grupos, porque hay falta de denuncia, lógicamente, de las personas por temor. Entonces hay las condenas se cuentan en los dedos de la mano, y muy poquitas condenas. Eso es un déficit de la justicia. Y por ejemplo, justo ayer recordaba este déficit que me habían recordado los fiscales que tenían muy pocas condenas porque la penal de la Corte Suprema absolvió, rechazó la demanda de la Fiscalía en contra del jefe de la FARC, Timochenko, y del segundo negociador pues, en La Habana, Iván Márquez, por el de reclutamiento de 4 niños, el tema que ahorita ustedes mencionaron. Y les cuento pues que era una acusación por reclutamiento de 4 menores del Frente Noveno de las FARC. Y el argumento jurídico es: se absolvió a los procesados del delito objeto de acusación al aplicar el principio de resolución de duda en su favor ante los vacíos probatorios al no hacerse esclarecidos quiénes, cómo, cuándo y dónde habían sido reclutados los menores. Lo que yo no soy abogado, pero lo que a mí me indica esto es que aquí no están diciendo que fueron inocentes, que son inocentes. Lo que están diciendo es que hay una debilidad de la acusación de la Fiscalía. Entonces, frente a una realidad tan contundente como la que nos muestra esa señora doña Celina, uno dice, mire, se enfrentan estos tecnicismos judiciales. Y finalmente, entonces, para rematar, yo quisiera decir, mire, una cosa. Mi reflexión es que, y para abrir un debate, a mí me preocupa como ciudadano, como periodista, lo invisible, ya les dije, lo invisible que ha sido este delito, pero sobre todo que los menores que pasaron de víctimas a victimarios, no sé si es muy duro lo que yo voy a decir, me pareciera que hay una generación perdida que se convirtieron en grandes criminales y el debate mío es, digamos, ¿será posible rehabilitarlos? ¿Será posible recuperar a todas estas personas? Porque son miles, digamos 5.700 solamente los recuperados de la FARC. En el caso de la desmovilización de las autodefensas demuestra, digamos, que sabemos que los grupos por desmovilización no bandas criminales surgieron de estos grupos. Muchos de autodefensas se hicieron adultos en autodefensas, ahora pasaron a la FACRIM. Yo pregunto, entonces digamos, si de esos 8.000, si se considera que 55.000 desmovilizados de las autodefensas, el 50%, según la agencia de reintegración, fueron reclutados siendo menores de edad. Entonces yo pregunto, si esos 8.000 supuestamente que tienen las FARC se desmovilizan, muchos de ellos reclutados de menores de edad, podrían caer justamente al terminar de víctimas en victimarios, haber perdido su juventud, no pudieron estudiar, no tuvieron oportunidades, podrían, digamos, generar otros grupos ilegales. Entonces, digamos, por eso le llamo que hay una generación perdida. Y sobre todo porque la misma sentencia del alemán, que por el reclutamiento forzado, que es una de las únicas sentencias, y con una investigación profunda, porque intervinieron antropólogos, psicólogos, hay unos expertos alemanes, advertía la sentencia que la rehabilitación no solamente era un reto para la reparación, sino que no había suficientes profesionales para esta intervención. Entonces, esa es mi pregunta abierta. Si hay una generación perdida y si es posible rescatar a todas esas personas que perdieron su juventud empuñando un arma. Octavio Gómez Torres, defensor delegado para la infancia, la juventud y el adulto mayor de la Defensoría del Pueblo e investigador en el área de Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia. Muchísimas gracias, buenos días.
Saludo cordial a la mesa. Agradecemos profundamente la invitación para participar en este espacio. Bueno, a continuación voy a presentar los resultados generales de una investigación que hicimos a finales del año 2013, entre octubre y diciembre, que concluyó con la elaboración de un informe de defensoría en donde hacíamos una evaluación de la política pública de prevención del reclutamiento vigente entre el año 2010 y el año 2014 y que fue publicada en el mes de diciembre del año pasado. Es así como a través de esta pudimos realizar un diagnóstico en 10 departamentos del país a través de equipos interdisciplinarios que nos permitieron indagar en los territorios directamente cómo estaba operando la política que fue definida a través del CONFES para la prevención del reclutamiento número 3673 del año 2010. Sin embargo, antes de hacer la presentación de los principales hallazgos, queremos partir por hacer varias aclaraciones de carácter conceptual que, más que aclaraciones conceptuales para la Defensoría del Pueblo, son digamos, premisas. La primera, cuando hablamos de las víctimas de reclutamiento ilícito, no estamos hablando de menores, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Como dicen los feministas, el lenguaje reproduce realidades. Y por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño dice que, en el artículo primero dice que es niño o niña todo ser humano menor de 18 años. Entonces, por lo tanto, quiero hacer un llamado de atención para que erradiquemos, digamos, expresiones que en este caso refieren a unos niños y unas niñas como si estuvieran en condición de minusvalía, por lo tanto no son menores, no son inferiores. Son expresiones que sabemos que se van popularizando y se van utilizando, pero así como alguna vez aprendimos a dejar de hablar de trata de blancas y hablamos de trata de personas, también es importante aprender a dejar de referirnos a estas víctimas como menores, sino como niños, niñas y adolescentes, que eso es lo que en realidad son. En segundo lugar, lo ha señalado la Corte Constitucional y lo señalamos también como Defensoría del Pueblo. Independientemente de que exista o no voluntariedad por parte de la víctima, que esa voluntariedad viene entre comillas, se debe entender que cualquier tipo de reclutamiento siempre será forzado. Esto tiene consecuencias muy graves frente a la judicialización, o mejor, más que consecuencias, ha representado obstáculos muy graves frente a la judicialización de esta práctica. ¿Por qué? Porque algunos fiscales, y todavía lo siguen considerando así, consideran que porque el chico o la chica se dejaron seducir por los tenis, por las zapatillas, por el celular, y a partir de allí aceptaron vincularse al grupo armado, es decir, no fueron privados de su libertad, sino que fueron seducidos, entonces no hay delito porque él, en un acto de voluntad, decidió de manera autónoma vincularse al grupo. No. Cualquier tipo de reclutamiento siempre se debe considerar forzado, así haya habido un aparente acto de voluntad. Claramente, así lo señalan las pocas estadísticas que existen, es que el reclutamiento ilícito es una práctica que ataca a los niños y niñas de las zonas más vulnerables, de las zonas más pobres, donde se ha, digamos, reproducido históricamente también situaciones de marginación social. Ustedes no van a encontrar, no lo hemos registrado así, un niño o una niña del poblado de reclutamiento ilícito aquí en Medellín, por ejemplo, ni en Bogotá, en la zona de Los Rosales, en el Parque de la 93. No son a estos niños y estas niñas a los que reclutan, o sea, reclutan a los niños y a las niñas más pobres y más marginados. Podemos hablar de otro tipo de prácticas que pueden afectar a niños y niñas, digamos, de unas condiciones socioeconómicas más altas, pero no será el reclutamiento ilícito. Claramente, si uno cruza el mapa de la pobreza con lo del conflicto armado, siempre va a haber una coincidencia y son esos chicos y estas chicas de estas zonas más marginadas las que son víctimas de este delito. Por lo tanto, no dudamos en afirmar que, voy a adelantar un poco las conclusiones finales en este punto, es que claramente existe una relación directa entre esta práctica por parte de actores armados y la ausencia del Estado o la presencia débil del Estado.
Por último, también a modo de premisa debemos decir que el reclutamiento no solamente, cuando hablamos de reclutamiento no solamente estamos pensando en la idea tradicional del niño o niña soldado como lo presentaba Juan Carlos. Esa es una forma de reclutamiento. Desafortunadamente, y así lo señala, bueno, no es desafortunado, el Código Penal, en el artículo 162, que es el que tipifica el reclutamiento, también concibe al uso como otra práctica, o el uso y la utilización como otra práctica al cual son víctimas niños y niñas que no corresponden directamente a la idea del niño o la niña con el fusil en el monte en combates. También existen otras formas de utilización asociadas al reclutamiento que la hemos identificado desde la Defensoría del Pueblo como, digamos, formas comunes, por ejemplo, en zonas urbanas en donde los niños no son llevados al monte, sino que son utilizados en labores de inteligencia, donde son víctimas de otros tipos de explotaciones, como la violencia sexual, en donde son utilizados, por ejemplo, para labores de microtráfico también por actores armados. Entonces, estas son formas mucho más especializadas de vinculación de niños al conflicto armado que son muy difíciles de identificar, pero que sin embargo debemos considerarlo dentro de esta idea general que refiere al reclutamiento. Bueno, hechas estas precisiones, vamos de una vez con lo que desde la Defensoría del Pueblo es el diagnóstico de la situación de reclutamiento ilícito en el país. Este es un mapa que identifica los lugares que desde la Defensoría del Pueblo, ustedes saben, es un ente de control, hace parte del Ministerio Público, es un organismo de control que exclusivamente vela por la protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, en este mapa vamos a ver los colores, las zonas en donde se han emitido alertas por riesgo de reclutamiento. ¿Esto qué significa? Esto significa que, consolidando la información del año 2012 y el año 2014, identificamos que de los 32 departamentos del país, en 28 identificamos situaciones de reclutamiento ilícito. Eso equivale, por supuesto, a un 87.5% del territorio colombiano. Este ha sido, digamos, nuestro indicador para poder decirle al gobierno del Estado colombiano, a las otras instancias, miren, esto no ha disminuido, sigue en aumento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los únicos perpetradores de esta práctica no son los convencionalmente considerados grupos guerrilleros como las FARC, el ELN. Esta es una práctica que se ha extendido por parte de todos los actores armados, independientemente de la denominación que le den. Por parte de la Defensoría del Pueblo no hablamos de bandas criminales, para nosotros esa es una categoría técnica que es bastante discutible. Nosotros hablamos de grupos armados post desmovilización, porque de alguna u otra manera, desde nuestro punto de vista, fueron grupos que nacieron o que se transformaron o que fueron reductos de grupos que no se desmovilizaron a través de la ley 975 de justicia y paz, que desmovilizó una serie de grupos paramilitares. Entonces, esta es una práctica común a todos los grupos armados, FARC, ELN, para nosotros grupos armados con desmovilización, entiéndase todas las águilas, entiéndase puradeños, entiéndase rastrojos y demás bandas existentes. Hemos identificado también, como ya lo señalé anteriormente, que existen diferentes formas de vinculación, de vincular o obligar a un niño o una niña a realizar acciones para un grupo armado ilegal. Una de ellas es claramente el empleo de la fuerza o de la violencia, como los ejemplos que nos señaló anteriormente el compañero de la niña Ordaney. También hemos identificado causas de reclutamiento como causa de reclutamiento a través de amenazas directas contra la integridad del niño o niña de su familia, es decir, no lo raptan, sencillamente amenazan a su padre o a su madre para que les entregue a su hijo o a su hija. También a través del estímulo o inducción al consumo de sustancias psicoactivas, es otra forma de vincular a los niños. Entonces, a través de, como identificamos en Buenaventura, donde le entregaban a los niños bolis con marihuana, con otro tipo de sustancias, comenzaban a generar un cierto tipo de dependencia. Luego, ya cuando tenían cierto control de su voluntad a partir del consumo, ya eran vinculados a estos grupos armados y obligados a cometer acciones ilegales, por supuesto. En el libro también lo identificamos.
Por supuesto que la seducción o el engaño también es otra estrategia común. Promesas de empleo, esto es muy común en zonas rurales. Un chico o una chica dice 18 años en condiciones de marginación o de pobreza, le hacen una promesa de un empleo en una finca, se van. Y por supuesto también a vincular a esos grupos armados. Encontramos también otra forma de engaño a través del desarrollo de actividades deportivas o recreativas. En el Meta, por ejemplo, encontramos supuestas escuelas de formación para fútbol, por ejemplo, en donde sencillamente era el gancho utilizado por estos grupos para seducir y traer a los chicos, echarles un rollo, echarles un cuento, convencerlos y vincularlos al conflicto. También a través del uso de otros adolescentes más grandecitos. Nosotros lo hemos encontrado, por ejemplo, en Bogotá, en instituciones educativas, chicos más grandes, de grados superiores, también víctimas de reclutamiento, convenciendo a chicos de grados inferiores o más pequeños de vincularse o para comenzar a desarrollar cierto tipo de actividades, o sencillamente a través de la entrega de obsequios, una invitación, hasta una gaseosa ha sido, digamos, un detonante o la puerta de entrada para la vinculación a estos grupos, por supuesto, celulares, de ropa, etcétera, etcétera. ¿A qué son obligados los chicos, las víctimas de reclutamiento ilícito? Por supuesto, la más común y la más generalizada y la más conocida, por supuesto, tiene que ver con actividades militares y de combate. Por supuesto, actividades de vigilancia como informantes o campaneros, es muy común en zonas urbanas. Por supuesto, actividades de apoyo logístico, cocina, lavado de ropa, que se llama también rancho, para transportar sustancias psicoactivas, para microtraficar, también para realizar extorsiones. Sabemos que muchos de estos grupos armados en escenarios urbanos se financian a través de la extorsión. Por lo tanto, y al saber que los adolescentes tienen un régimen especial de responsabilidad penal que es mucho más benigno, por supuesto que hacen que o utilizan a estos chicos para realizar estas prácticas, para recoger el dinero, por ejemplo, producto de la extorsión. Para un adulto se implica una pena que puede llegar incluso a los 25 años. Para un adolescente que puede ser capturado puede ser una pena que oscila entre los 4 y los 8 años, por ejemplo. Entonces, son utilizados también para realizar conductas ilícitas muchísimo más graves. Bueno, el desarrollo de esta investigación, que como les dije tuvo unas actividades en terreno en distintos municipios del país, encontramos casos de todo tipo, aberrantes desde todo punto de vista. Por ejemplo, una chica del programa de desvinculados del ICBF en el Meta indicó que, y presten atención a esto, las dos chicas refirieron ser, la chica refirió ser novia del miembro del grupo armado, en este caso de las FARC, que nos convenció para vincularse al grupo. Ellas no tenían dentro de su imaginario que hacer una práctica ilícita, ilegal, que eran víctimas. Ellas sencillamente entraron en un escenario donde no había una presencia fuerte del Estado, había un grupo armado y las convence, y ellas tenían en su imaginario que habían sido las parejas, las novias, cuando en realidad esto es un caso de reclutamiento y de violencia sexual adicionalmente, porque eran niñas de 14 años cuando estaban en el programa. Entonces esto quiere decir que fueron vinculadas antes de cumplir los 14 años. Entonces aquí hay que tener en cuenta que hay muchos imaginarios también que juegan con el tema del reclutamiento, y es una práctica que incluso para muchas víctimas es muy difícil de identificar, como en este caso. En el Chocó, por ejemplo, esto tiene que ver también con el grave problema de las cifras. Nada más en estos municipios que están aquí referidos, bueno, Victoria, Capital, El Certe, Quismina, Tadó y Luca Dominicana, luego de que entrevistamos a los personeros de cada uno de estos municipios, cada uno refirió que en promedio al mes más o menos recibían 2 denuncias por reclutamiento. Solamente en estos municipios, 2 cifras al mes por un municipio denunciadas es realmente una cifra escandalosa. Sabemos que las cifras ocultas son muchísimo más altas. Sin embargo, y vuelvo y repito que hay un problema gravísimo con las cifras, es que estos casos nunca llegaron a fiscalía, se quedaron ahí en la personería o llegaron a fiscalías especializadas, pero nunca avanzaron tampoco en sus investigaciones. Esto tiene también que ver con muchas otras razones. Esto tiene que ver también con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para las personas, para los miembros de la fiscalía, para los equipos del centro de investigar estos actos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero esto para indicar que es una práctica que se identifica muy fácil, con relativa facilidad en los territorios, pero cuando uno quiere tener cifras exactas para identificar cuánto o cuántas son las víctimas,
es muy difícil establecer. Nuestras cifras más cercanas son las que también acabó de señalar el compañero. La del ICBF es uno de los indicadores más o menos del año 1999 hasta la fecha, poco más de 5.000 adolescentes han ingresado vinculados del ICBF. Sin embargo, sabemos que las cifras son mucho más altas. Vamos a comenzar entonces ya con los resultados del análisis de la política. Esta política, en primer lugar, consideramos que entrañó dos dificultades, por llamarlo de alguna manera, podemos llamarlo también contradicciones enormes. La primera es que esta política fue promulgada en el año 2010. Este COMPE se promulgó a mediados del año 2010. ¿Qué es característico en este periodo? Que no se reconocía, el gobierno entonces no reconocía la existencia de un conflicto armado. Sin embargo, digamos, luego como un proceso de negociación y incidencia muy fuerte por parte de algunas entidades del Estado, organizaciones también de la sociedad civil, promovieron y promulgaron este COMPES aún cuando no se reconocía la existencia de un conflicto armado. En primera contradicción, porque el COMPES por supuesto reconoce que hay mismas afectaciones en contra de niños y niñas producidas por actores armados, sin embargo no se reconocía un conflicto armado por una parte. Y por otra parte, que es uno de los desde la Declaración del COMPES hemos considerado las principales dificultades en la aplicación es que se le atribuyeron responsabilidades en la prevención de reclutamiento muy altas al Ministerio de Defensa, que si bien es cierto, es una autoridad de carácter civil. Al desarrollar estas acciones de prevención en los territorios, terminaban haciéndolo a través de efectivos que estuvieran vestidos de civil, eran miembros del ejército. Esto porque es complicado, esto representa un escenario de riesgo para los niños y niñas de los territorios a donde van a hacer, a donde se dirigen a hacer las campañas de prevención. ¿Por qué? Simple, por la retaliación de la que pueden ser víctimas posteriormente por parte de grupos armados y militares. Entonces, algo que hemos cuestionado en distintos escenarios el Ministerio de Defensa es la razón, es el seguimiento que ellos han hecho, si lo han hecho, a aquellos escenarios a donde han acudido principalmente instituciones educativas a dar charlas sobre reclutamiento. Pero imaginemos una escuela en Tame o en Saravena donde van 3 o 4 personas vinculadas a esta fuerza armada, a nuestro ejército, que dan una charla para la prevención de reclutamiento, se van. ¿Qué pasa con estos chicos y chicas luego de que abandonan ese lugar? Nuestra consideración es que eso representa un escenario de riesgo y que implica, digamos, una situación en la cual pueden verse estos chicos y estas chicas o estas instituciones educativas pueden ser objeto de retaliaciones por parte de los actores que armados ilegales que tienen presencia en estos grupos. Traíamos un ejemplo que encontramos en la foto y es algunas actividades que son denominadas como actividades para el desarrollo, actividades cívico-militares, en donde por ejemplo encontramos, esto está publicado en la página de la FARC, una nota de prensa en donde nos hablan de el apoyo del ejército para proveer de un día de distensión y esparcimiento a 80 niños y niñas indígenas del Cauca, del municipio de Tacuello. Estas acciones están prohibidas por el Código de Infancia y Adolescencia y están prohibidas por la Convención de los Derechos del Niño, repito, por el riesgo que trae para las comunidades, digamos, destinatarias de estas acciones, que no dudamos tienen la mejor voluntad, que no dudamos tienen las mejores intenciones, pero sigue siendo una situación de riesgo a la cual no nos podemos exponer. Por esa razón existe en el marco del derecho internacional humanitario prohibiciones expresas de que fuerzas militares, legales y legítimas totalmente, se vinculen a actividades con población civil. Esa prohibición tiene sentido en el riesgo que implica para la población civil posteriormente al poder ser sujeto de posibles retaliaciones. Bueno, otro de los obstáculos que encontramos en esta política, y debemos decir que está en cabeza de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, del cual hacemos parte 23 entidades del Estado del Gobierno, lo que significa que en un ejercicio de corresponsabilidad tenemos todas estas entidades, Defensoría, ICBF,
presidencia, etcétera, etcétera, Ministerio de Defensa, policía, todas tenemos responsabilidades en lo que está pasando. Debemos decir que la principal dificultad tiene que ver con la imposibilidad de articular acciones efectivas en los territorios. Es decir, estamos hablando de los municipios. Ahí hay un problema gravísimo y eso tiene que ver con muchas razones. Primero, porque no hay voluntad política. Claramente, si un personero, un alcalde, simplemente no decide, digamos, no prestar el apoyo a estos planes, estas políticas, estos programas que sabemos que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial intenta día a día, constantemente, infatigablemente, hacer que se ejecuten en los territorios, pues no hay posibilidad de poder realizar acciones concretas para la prevención y la protección de la infancia víctima de reclutamiento. Entonces acá hay unas responsabilidades en los territorios claves, en los municipios donde hemos encontrado avances, es porque sencillamente hay una voluntad política. Y, por supuesto, otro de los graves problemas tiene que ver con los recursos. Estos sin recursos no se puede mover. Una medida de protección a favor de un niño, que en teoría, digamos, está en cabeza del iceberg, si no cuenta con un recurso inmediato que permita que esta familia pueda ser trasladada a un territorio seguro, que permita tener a disposición unos tiquetes aéreos o terrestres, que permita tener unos dineros para garantizar un alojamiento temporal. Eso no funciona. Es muy difícil hacerlo y en ese sentido hay que decir que el Ministerio de Defensa ha tenido, digamos, un papel fundamental porque a través de esta instancia se ha podido, digamos, mover muchos casos de urgencia donde las otras entidades desafortunadamente no hemos tenido ni la logística ni los recursos para poder atender de manera inmediata. Hay un asunto muy grave, es el desconocimiento por parte de las entidades del orden territorial sobre las funciones tanto de la Secretaría Técnica, que es el órgano, digamos, que se encarga de garantizar esta interlocución entre las distintas entidades y el orden territorial. Hay municipios en donde uno pregunta, ¿se sabe que la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento no tienen ni idea? ¿Por qué hay que ser que el único responsable es el ICDR? Pues eso es imaginario equivocado. Todo el mundo cree que el ICDR es el único responsable de los temas de infancia, pues para que no es así. Son muchas entidades las responsables de ello. Otra cosa es que el ICDR sea el rector, digamos, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Por supuesto, parte de los graves problemas que identificamos, algunas de estas observaciones pueden estar, el doctor Carlos me corregirá, puedo ser un poco arbitrario en algunas de estas, porque esto es información conforme a diciembre del año pasado, pero sabemos también de las dificultades administrativas de poder garantizar equipos en los territorios desde el orden central que garanticen o que busquen, digamos, generar espacio de articulación. Eso se hace también con dinero y desafortunadamente, mientras que el Estado de Gobierno no destina recursos suficientes, pues encontramos intermitencia en muchos funcionarios, algunos contratistas en los territorios que sencillamente dejaron su labor porque no hay recursos para continuar con esas actividades en los territorios para generar espacios de articulación con autoridades municipales para garantizar la eficacia de esta política. Por supuesto, carencia de recursos en el plano territorial, uno no encuentra plan, bueno, sé que ha habido importantes avances por parte de la Secretaría Técnica en ese sentido, pero en términos generales son muy pocos los municipios que han incorporado dentro de sus presupuestales partidas específicas para la protección a la infancia víctima de reclutamiento. Y por supuesto, el desconocimiento profundo de los funcionarios y funcionarias. Ya para terminar, a modo de conclusión, primero, esta es una responsabilidad, bueno, antes de esto, este es el informe del cual les he hablado, este informe lo pueden descargar en la página web de la Defensoría del Pueblo, que es www.defensoría.gov.co. Ahí van a encontrar las recomendaciones que hacemos, digamos, desde un enfoque propositivo, desde luego, para mejorar esta política pública. Bueno, para terminar, otra observación. Las víctimas de reclutamiento ilícito, cuando, por supuesto, son vinculadas para realizar actos ilegales. Ninguna víctima de reclutamiento hace acciones legales, por supuesto, está bajo un manto de ilegalidad total, independientemente, y así lo ha señalado la Corte Constitucional, pueden tener también la condición de victimarios, se debe dar preponderancia en su condición de víctimas.
Tenemos un caso que no brevemente referir. Identificamos a finales del año pasado el caso de una niña indígena que fue capturada por el ejército en medio de un operativo de combate en Tame, Arauca. La niña inmediatamente fue puesta a disposición del ICBF e inmediatamente judicializada a través del sistema de responsabilidad penal adolescente, como la Defensoría del Pueblo, y acatando, digamos, esta premisa que está en los fallos de la Corte Constitucional, que estas víctimas, estas personas ante todo son víctimas, le damos una acción de tutela. ¿Por qué? Porque la niña, además de haber sido vinculada al sistema de responsabilidad penal adolescente, fue enviada y trasladada a Pasto, un centro especializado. Eso implica, digamos, violaciones además de sus derechos, como por ejemplo de buscar que se garantice un contacto continuo con su comunidad. Si no hay un acompañamiento, una comunidad muy difícil que estas chicas se puedan vincular nuevamente a sus medios. Sin embargo, a través de una acción de tutela logramos que esta chica saliera del programa de responsabilidad penal adolescente y fuera el programa especializado del ICBF para la protección de niños y niñas víctimas de reclutamiento ilícito. Sin embargo, hemos identificado muchos casos en los que, desafortunadamente, estos chicos y estas chicas han llevado directamente al sistema de responsabilidad penal adolescente, que en los psicológicos de la Defensoría del Pueblo, pues, muy claramente en distintos escenarios, presentan graves falencias que representan vulneración de sus derechos humanos. Bueno, por último, agradezco su atención. Vuelvo a repetir, como Defensoría del Pueblo, hacemos parte de esta comisión. Hemos, desde el punto de vista autocrítico, identificado también múltiples falencias. Tenemos graves problemas en la comunicación interna entre las distintas entidades. Tenemos graves problemas de todo tipo, logístico. Sin embargo, tenemos la obligación de intervenir, de realizar los trabajos de esfuerzos para prevenir estas prácticas. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Continuamos con el doctor Enver Stephen Rodríguez, director de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, médico cirujano egresado del Colegio Mayor del Rosario, especializado en psiquiatría de la Universidad del Bosque. Tiene una amplia experiencia en el sector educativo, se desempeñó por 10 años como rector del Colegio Gimnasio Moderno. La Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fomenta la protección integral de los niños y niñas y adolescentes entre 6 y 17 años por medio de la promoción de la garantía de los derechos y la prevención de su vulneración. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? En primer lugar, yo quiero darle las gracias a ustedes, que con tantas cosas que hacen uno a los 18, 19, 20, 22 años está preocupado por un tema tan importante como es la prevención del reclutamiento y la utilización. A la representante, me parece que el trabajo de la representante Margarita María es muy valioso en visibilizar esta problemática, en visibilizar estos asuntos, estos retos tan especiales. A todos los amigos de faena, de jornada, de labor, a la policía, a la presidencia, a la Defensoría del Pueblo, al periodista que se nos fue. Yo les tengo una presentación, pero me gustaría más como conversar sobre todo de aquellas cosas de las que no han hablado los demás, para no empezar a hablar de otras cosas. Y yo tengo que decirles que vine por dos razones. La primera, pues yo hice todo el trabajo, digamos, mi equipo y yo, no mi equipo, digamos. Y vine por dos razones. La primera, porque Cristina Plazas Mikkelsen está enferma. Iba a venir, pero está enferma, lleva una semana enferma, entonces no pudo asistir yo hubiera estado ahí sentado donde están ustedes y Cristina seguramente hubiera estado presentando este informe. Y dos, porque era una universidad, porque me llamaba muchísimo la atención que fuera una universidad, porque me encantaba que fuera un foro donde se pudiera discutir y debatir, y donde hubiera, digamos, como peleas argumentativas valiosas para todos este tipo de procesos.
Entonces, de nuevo, representante, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar aquí, por invitarnos, muchas gracias por trabajar en este asunto de la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no muchos políticos en Colombia asumen como una bandera. Y eso es muy importante, eso es muy valioso. El ICBF no hace sino buscar permanentemente a socios para este tipo de asuntos. No con frecuencia nos importa la prevención del embarazo en adolescentes, el consumo de sustancias psicoactivas, los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la participación, a la recreación, son 44 derechos. Así que los retos son muy importantes, muy valiosos. Les voy a pasar encima como de algunas cosas que seguro ya han hablado. Carlos y Gustavo lo han hecho muy bien, lo han hecho mejor, seguro mejor que yo. Y empecemos, esto es un foro, ¿no? Así que empecemos, digamos, en una discusión interesante. Características del reclutamiento y utilización. Y a mí me gustaría que ustedes empezaran a pensar en que además del reclutamiento, como lo mencionó Gustavo, hay utilización de niños, niñas y adolescentes para cosas delincuenciales. Y lo tenemos desde hace rato. Los niños campaneros, bien lo mencionaba Gustavo, los niños campaneros que se ponen en la esquina y que avisan, ¿sí? Los niños los chiquitos que caben por la ventana de no sé dónde, de los apartamenteros, por ejemplo. Y por supuesto, los niños que son reclutados. Y aquí empieza, digamos, un poco la polémica. Hay unos estudios, hay unos, digamos, estudiosos de este tipo de fenómenos sociales que no son solamente colombianos, que no es solamente aquí donde pasa. La representante, tal vez el vicerrector lo mencionaba claramente, Colombia es el único país, pero porque es el único país que hoy en día tiene conflicto, que está en guerra. Y en esa medida, pues solo pasa en Colombia, pero ha pasado en Guatemala, donde la guerra duró 30 años, ha pasado en el Congo, en el África especialmente, donde se han reclutado miles de niños. Entonces este es un fenómeno del conflicto, de la guerra. ¿Por qué hay reclutamiento? ¿Por qué hay reclutador? Pero lo mismo pasa con todos los fenómenos sociales y todas las dificultades que tienen los adolescentes. ¿Por qué hay explotación sexual de niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué hay demanda? Porque hay unos personajes que pagan para tener unos servicios sexuales de niñas. Esa es la razón fundamental. Y en ese sentido, por supuesto que el reclutamiento es ilícito, por supuesto que es un crimen, por supuesto que es un crimen de guerra, por supuesto que es atroz. Y el ICBF solo puede mencionar esto como un gran atentado a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por supuesto. Pero quisiéramos pensar en una universidad, insisto, en los argumentos, ¿sí? A propósito de este modelo que dice, oiga, ¿sabe qué? A veces esto es semiforzado, a veces esto es totalmente forzado, a veces esto puede ser y eso sí lo voy a decir entre comillas, semi-voluntario, y a veces puede ser voluntario. Va a decir, no, eso sí no nos parece, esto siempre es forzado. Bueno, entremos en ese debate. Esto es una universidad. Ustedes son estudiantes. La joven de una comuna que tiene dificultades con su mamá, cuyo padrastro la abusa, que conoce al capo del combo, ¿decide o no decide embarazarse? No hay algo, digamos, de ella que eventualmente dice, pues yo me embarazo y este man me cuida y me hace unos ojitos y yo me voy para allá y me zafo de este man que me tiene hasta acá y mi mamá que no hace nada. Y desde ahí, desde una perspectiva de derechos, llamaríamos nosotros en el ICBF, de protección integral, tendríamos que empezar a pensar que, por supuesto, una joven, un joven de 14, 15, 16, que tiene su colegio, ojalá con jornada única, que tiene derecho a la recreación, que tiene un parque, que pertenece a un equipo de fútbol, de verdad, no de los de mentiras que nos comentaba ahora,
que tiene una esperanza de vida porque si estudia de pronto pasa en la universidad, de pronto lo becan, que su mamá lo trata con cariño, le dedica un rato. ¿Decide irse a la guerrilla? ¿Seguro no? Por supuesto que no. Y por supuesto los niños como mi hijo, y los niños como muchos de los hijos de los que están aquí, pues los problemas que tienen es que duran mucho tiempo en el iPad, en la internet y cosas de esas, digamos, que cuando uno se enfrenta a la realidad del reclutamiento pues parecen triviales y detalles sin importancia de la vida, digamos, de las familias frente a un drama y un asunto tan complicado y tan difícil como es el reclutamiento, por supuesto. Pero quiero que lo piensen, quiero que lo miren. Y ya lo mencionaron otros, en los sitios de mayor pobreza, en los sitios de más abandono de Estado, de más presencia guerrillera, de más dificultades para articular la oferta estatal, es donde hay más reclutamiento. Y también es donde más hay abuso, y también es donde más hay maltrato, y también es donde más todas las problemáticas de la niñez aparecen. Los indígenas, ya lo mencionó el representante de la Defensoría, por supuesto. Los indígenas son toda una población que particularmente es considerada como víctima. Y los casos en los cuales pues, le ponen un arma a una niña, a un niño, pues por supuesto que son forzados, evidentemente son forzados. No hay discusión ahí de ninguna especie. Y no vamos a discutir si esto es un crimen o no, por supuesto que es un crimen terrible. Lo dijo claramente Cristina Plaza Miquels en cuanto el 12 de febrero que estuvimos en el día contra el reclutamiento forzado. Y culminó y hizo un llamado clarísimo a los señores de la FARC para que eso no sucediera e hicieron el pronunciamiento que ya mencionó el periodista. Aquí está, ha pasado en Burundi, ha pasado en Sierra Leona, ha pasado en Nicaragua. ¿Qué viene después del conflicto? Eso es muy importante pensar, y ahora lo vamos a ver. Me interesa mucho, digamos, que ustedes entiendan los rasgos de utilización y entiendan los rasgos de reclutamiento. Eso me parece que es importante, ¿sí? Hablamos de utilización cuando es un asunto temporal. Venga, chino, le doy 20.000 y lléveme esto hasta allá. ¿Y qué es esto? Un arma, microtráfico, documentos. Bueno, aquí no dirían venga, chino, ¿cómo dirían aquí? Venga, pelado, venga, paz. Utilización. Hay, digamos, es muy difícil registrar, es muy difícil tener cifras, el subregistro es enorme de utilización. Pero sucede de manera cotidiana, permanentemente. Esto es transitorio. Mensajes, armas que transporten, que avisen. Oiga, avíseme cuando venga no sé quién. Y no sé quién es el jefe de estos pelados marginados, excluidos de los sistemas, ¿sí? No protegidos, no cuidados, cuyos derechos no están garantizados. Por supuesto son presa fácil, por supuesto. Estos pelados además pueden permanecer en sus familias. No son reclutados, no se desaparecen. Viven ahí, como viven los que son explotados laboralmente. Los niños ya tienen trabajo y mantienen muchos estudios. No es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Estudian y trabajan. Por supuesto, los que trabajan en mineras, los que trabajan en explotación, los que trabajan en este tipo de cosas, pues por supuesto no tienen ningún tipo de condición. Y por supuesto también hay una delgadita línea en la cual uno dice, una mujer, una parcera de 16 años, que no tiene mamá, que está solamente al cuidado de su papá, que su papá está medio enfermo, que tiene 4 hermanos más, pues que vende zapatos en la esquina, digamos, no será eso, pues un poco de autodeterminación, de alguna forma. Trabajar en la mina es explotación laboral, sin duda. Si no es el problema, que le pongan una pistola a un niño para que se lo lleven los papás para que lo deje ir, no tiene discusión.
Y aquí, como lo mencionaba también el representante de la Defensoría, implica otro tipo de responsabilidades, lo que los técnicos llaman corresponsabilidad, que es la responsabilidad de todos. Pero siempre mencionamos al ICB, que bueno, pues aquí estamos, por poner la cara. Pero evidentemente nosotros sí tenemos enormes limitaciones. La oferta educativa, pues la Dirección de Educación. La judicialización, pues está en manos de la Fiscalía. Los territorios están en manos de los alcaldes, de los gobernadores, de los programas. Entonces es evidente que nosotros tenemos limitaciones, y ahora sí, aquí estamos, y siempre el bienestar aparece. El bienestar familiar es la segunda entidad del Estado, que está en más cantidad de municipios y territorios de Colombia que ninguna otra después de las Fuerzas Armadas. Es bien interesante. Y el reclutamiento pues es el asunto sistemático de un grupo armado que rompe con el entorno familiar y hace parte de una colectividad, de un uniforme, de una identidad, de incluso un lenguaje, un ideario, por decirlo de alguna forma. Toda la discusión que se ha dado a propósito de las FARC y todo este asunto, hay que pensarlo de manera crítica, es que ellos, entre comillas, se creen Estado. Y cuando uno se cree Estado, pues dices que si el Estado hace servicio militar, pues los niños también pueden hacer servicio militar aquí. Lo cual, por supuesto, es un absurdo. Pero para, digamos, criticar esto de una manera adecuada, para tener argumentos sólidos, hay que tener una visión más intelectual, más académica de este asunto. Y esa es, digamos, un poco mi invitación de hoy. Bueno, estas son las cifras, por supuesto son muchos más los niños que las niñas, por supuesto las niñas son preferidas y favoritas para otro tipo de asuntos como la limpieza, el aseo, la esclavitud sexual, que es terrible, terrible. Ahí está la procedencia. Entonces, pues ante la discusión de cuántos niños tienen las FARC, históricamente han tenido un montón. ¿Cuántos tienen? Pues un montón. Vamos a aceptar el argumento que tienen 13 o 12 o 15 que están protegiéndole sus derechos. Esa entrega no se va a dar, digamos. Los estudiosos de estos asuntos no consideran eso. Es posible que estos niños, estas niñas, estos adolescentes regresen a sus casas de una manera, digamos, desordenada, desprotegidos, van a ser señalados, van a ser excluidos, no saben nada, no conocen nada de una realidad distinta a la que han vivido muchos años. Y se van a enfrentar con una sociedad, con una comunidad que por supuesto va a querer protegerse ellos mismos. Esto va a ser muy difícil, muy difícil. Y para eso nos estamos preparando, y para eso estamos trabajando, y para eso habrá que seguir pensando y estudiando y dedicando muchos esfuerzos y mucho dinero a lo que va a suceder. Además es curioso, porque alguien dice, pero ¿esto cómo va a ser? Pues, no, nadie sabe exactamente cómo va a ser. Porque todas estas experiencias son particulares, todas estas experiencias dependen de cada país, dependen de cada marco legal. Como nunca antes se habían hecho tantos esfuerzos para reconocer a las víctimas, para repararlas, para generar todo este tipo de aparataje estatal que en este momento existe. Y falta, y por supuesto que faltan recursos. Pasadas de ingresos, eso es aterrador, niños enfermos a los 9 años, antes de los 9 años. ¿Qué no decir de los niños que nacen? Cuando nacen. Bueno, digamos que esto es toda la oferta, digamos, que tenemos nosotros en prevención. Es una oferta de niños, niñas, adolescentes mayores de 6 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, que es cercana a los 250.000. Pero los 250.000 que nosotros cubrimos con un programa que tenemos que se llama Generaciones con Bienestar son muy por debajo de los 12 millones de niños, niñas y adolescentes que hay en este país. Entonces imagínense a dónde. Hace un rato tenía la posibilidad de conversar con la representante y le decía, Cumariú, Pichara, el municipio más grande del mundo.
donde caben 2 o 3 Portugal. Ahí. Una población absolutamente dispersa. ¿Se acuerdan de lo que les mostró el periodista? El mapa que les mostró el periodista tenía una raya en Cumarío donde hay un triángulo de influencia de fuerzas armadas ilegales muy complicadas, de grupos armados complicados. Entonces esto es un asunto muy difícil. ¿Cómo llegamos hasta allá? Para llegar a Cumarío hay que llegar primero a Puerto Carreño en avión, y ahí 3 días en lancha. Entonces, digamos, aquí estamos, es una cosa gravísima, complicadísima, dificilísima. Gracias por hacerlo visible. Vamos a ver cómo juntos hacemos esta historia y cuáles son las limitaciones y de qué tamaño es este reto, que es enorme. Estos son un poco de tecnicismos, listo. A mí se me va el tiempo rapidísimo, ¿no? Digamos que esta es la estructura de la prevención del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿Cómo se promueven los derechos? Los niños todavía no conocen en algunos sectores de este país que eso está mal, que no tienen que irse para allá, que sus derechos son otros. Los vecinos, por supuesto, si van a levantar la mano y decir no se lo lleven, ¿qué les va a pasar? Muy complicado, muy difícil, el que se queda ahí es él. Porque nosotros vamos a chaleco verde, ICDF y hacemos algo y miramos a ver qué hacemos y sacamos a alguien. Pero el habitante que se queda ahí es el que tiene que afrontar toda esta serie de dificultades. La articulación interinstitucional siempre es muy difícil, siempre es muy compleja. No tenemos competencia en las regiones. Yo no tuve la precaución de revisar qué carreras ofrece la universidad, pero si trabajan en sectores sociales, ojalá tengan la posibilidad de trabajar en campo y de asumir retos en campo. Y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que es dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en este caso en el programa especial que tiene para estos niños, niñas y adolescentes que son recuperados, que son, digamos, los desvinculados, que es como se les llama. Algunas precisiones importantísimas. El reclutamiento existe porque hay un reclutador, y en esa medida la mejor, digamos, ruta para prevenir el reclutamiento es acabar con el reclutador o hacer que deje de reclutar. Hay varias maneras de llegar allá. Las capacidades institucionales, ya lo vimos, donde hay más pobreza, donde hay más vulneración, donde no hay unos mandatarios claros, no corruptos, interesados por la niñez, pues por supuesto nuestros niños, niñas y adolescentes son presa fácil. Las políticas de prevención son limitadas por la existencia del reclutador. Entonces lancemos un programa. ¿En dónde lo lanzamos? Donde hay más. Por ejemplo, Antioquia, Alto Andaguera, ¿o no? Buen lugar. Se van a mover para acá, se van a mover para allá. ¿Para dónde? ¿Dónde? Eso es difícil. Y por supuesto ahí estamos, y hemos trabajado muy duro con Santiago Londoño de la Secretaría de Gobierno, y hemos trabajado muy duro, la dirección regional ha trabajado muy duro con el ejército. Pero no es sencillo, no es sencillo. Bueno, esta digamos era una visión del COMPES, que me parecía que era toda la línea del COMPES 3673, que es el COMPES, que es lo que digamos determina la política nacional para la prevención del reclutamiento y utilización ilegal de niños en Colombia. Pero me parece que esta discusión es más larga y es muy técnica, pero básicamente para que sepa cuáles son los retos. Nosotros trajimos una ponencia, aquí está, muy juiciosos, muy académicos, aquí está la ponencia. Yo les voy a dejar mis datos si necesitan, si quieren información, si les gusta este asunto, si quieren investigar, trabajar y ayudar, bienvenidos. Ahí estaba todo el proceso, digamos, de lo que nosotros consideramos que han sido los éxitos del COMPES. Ha dado visibilidad a esto, está escrito, tiene unas líneas, hay una estrategia, y por supuesto tenemos una reflexión que está aquí. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que mejorarlo? Y vamos a ver si lo logramos. El COMPES tiene una evaluación que está por salir, me decía ahora Carlos, que salió ayer. El borrador final salió ayer. Habrá que ver esa evaluación que nos dice y cuáles son los ajustes que
que necesitamos hacer. La evaluación todavía no ha salido, pero tendremos que mirar. Este documento marca la línea y la estrategia. Imagínense que hace 20 años había reclutamiento, había conflicto y no había nada. Ni programa, ni COMPES, ni estrategia, ni visibilización, ni nada. Vamos a pasar esto rapidísimo, me quedan 4 minutos y medio. Retos institucionales. Y aquí es donde el ICF dice, bueno, mi pedazo, mi responsabilidad, y donde yo podría mejorar es estructuras de oportunidades legales más atractivas que las ilegales. Cuando una niña, y les voy a poner el paralelo porque me interesa hacer eso, cuando una niña tiene posibilidad de ir al colegio, tiene posibilidad de estudiar, tiene posibilidad de trabajar adecuadamente después de que cumpla los 18 años, tiene futuro, aplaza la decisión de estar embarazada. La aplaza, porque entiende esa dificultad. Si no es maltratada, pues se queda en la casa, le gusta, le parece interesante. Si tiene otras opciones, pues no se enreda la vida, digamos, al menos inconscientemente para hacer eso. Visibilizar y ofrecer escenarios de participación efectiva a niños y niñas en todo lo que les concierne, particularmente en el proceso de paz. Los niños tienen derecho a la participación, habrá que oírlos. Antes de ayer estábamos en un proceso en la Procuraduría, ya no me acuerdo, donde mencionaba, y además lo digo porque ahora veo que hay muchas más mujeres. Miren, una de las grandes dificultades de este país es la trampa de pobreza, de inequidad y de exclusión en la que están atrapadas las mujeres. Y parte de los procesos de paz que han sido exitosos han sido a través de darles voz, participación y apoyar los procesos de las mujeres. Y ahí hay muchas cosas que mejorar y que tendríamos que ajustar. Trabajar fuerte y sistemáticamente con las familias y comunidades para la protección integral y la corresponsabilidad. Sí, el ICBF, las manitos así, los niños verdes, sí, aquí estamos. Pero la responsabilidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes, de garantizar sus derechos, es un asunto de todos. Guajira, nosotros no hemos hecho más que trabajar en Guajira. Cristina Pazas va una vez cada 3 semanas, ha ido 1000 veces, hemos movilizado recursos, pero en Guajira no hay agua, en Guajira no se producen alimentos, los guayú, su cosmogonía genera que los que de último comen son los niños. ¿Sí? La corrupción, el ICF, hombre, pues sí, aquí estamos, pero ¿por qué no somos un poco más críticos? Nos echamos unos 3 pasos para atrás y miramos toda esta pintura, ¿de qué se trata? Y por último, la inversión en niños y niñas debe multiplicarse. No se puede aspirar a un nuevo país, a una sociedad con posconflicto benigno, sin recursos. Y quiero leerles la última frase de la ponencia. El país, Colombia, ha hecho un esfuerzo enorme en primera infancia, enorme, gigantesco, con una inversión cercana a los 4 billones de pesos. El reto enorme que tenemos ahora es mantener esa y empezar a generar un equilibrio, una equidad con los niños, niñas y adolescentes que son 3 veces más que esa población, en donde no se invierte sino una 20ª parte de lo que se invierte en primera infancia. Paso a leerles. Deben quedar claras por lo menos 2 cosas. Primero, que la paz debe estar cimentada sobre la garantía y goce efectivo de todos los derechos humanos, de todos los niños, las niñas y los adolescentes de Colombia, que no es otra cosa que garantizar material y simbólicamente el derecho a la felicidad. Y segundo, que el derecho a la felicidad de los niños, las niñas y adolescentes no es exclusivo del ICBF, sino que recae en todas las instituciones del Estado, las comunidades y sus familias. Es el tiempo, parafraseando a nuestro Nobel, de poner el país al alcance de los niños. Muchas gracias.